Bueno, Venga, Enrique, pues muchas gracias, Paco, por tu siéntate. invitación. No hay de qué, hombre. Hace ya casi 5 años te hice el primer perfil. Que fue el 5 años largo, hace ya. que fue el comienzo de esta etapa televisiva que gracias a ti te debo y que, en fin, por muchas circunstancias te agradezco, no solo por mí personalmente, sino por lo que tú sabes que represento e intentamos representar. Enrique, que es miembro de la... Bueno, aparte de hacer muchas cosas, aparte de ser abogado de la Unión Católica de Propagandistas, a lo largo de la entrevista vamos a saber qué has hecho, qué te dedicas y en qué estás ahora. Tú naces, Enrique, en Huelva, ¿naces tú? Yo nazco en Madrid, fíjate, la familia mía es de aquí de Huelva, tal es así que, bueno, una cosa muy de Huelva, porque mi abuela era una inglesa de las minas de Río Tinto. Ah. Entonces, mi abuela fue una enfermera inglesa que vino aquí soltera en los años 30 y conoció a un médico soltero que era mi abuelo, mi padre es de Río Tinto. Y cuando terminas la carrera y estás ahí en la época, fíjate, me cogió la época esa de la crisis del 93, la época de Roldán, de todas estas cosas tan que parece que se han olvidado, pues en aquella época pues era muy difícil conseguir puestos de trabajo, estaba muy mal la cosa, estaba, yo no sé si peor que ahora, pero más o menos estaba muy mal para los jóvenes licenciados. Y en aquella época pues se juntó la cosa de que mi abuelo, que en paz descanse, una persona muy conocida también en Huelva, pues dejaba el despacho por cuestiones de edad, había unos profesionales ahí que, bueno, tenían unos 40 y tantos años, pues mira, entre que tienes que acoplarte, tú te acoplas, surge la Universidad de Huelva, dice, pues mira, combinas una serie de cosas y nunca me arrepiento de haber venido aquí, porque he podido hacer varias cosas al mismo tiempo. Creo que uno de los grandes males de nuestro tiempo está en personas que solo saben hacer una cosa, aunque la hagan bien y otros no tan bien. Pero, por ejemplo, yo en la universidad lo que vivo, gente que es a lo mejor muy buen profesor dando clases, en derecho, pero no van a los tribunales. O gente que es muy buen abogado y sabe mucho, pero no sabe explicar a los alumnos. Yo no digo que yo sea, ni mucho menos, el mejor profesor, ni que yo sea el mejor abogado, pero sí puedo decir que estoy en esos dos sitios y en otras cosas más. Gracias a ti, pues una experiencia tan pequeña o importante, según se mire, en los medios y también en la actividad un poco política, pública, en la asociación, conociendo gente de los partidos, en fin, estando sociedad civil, que es lo que hace falta. Tus padres, me has dicho que tu abuela era enfermera, tu abuelo era cirujano. ¿Tus padres a qué se dedicaron? Mi padre también médico y mi madre pues era ya jubilada también, profesora de instituto. O sea, yo por la parte esa de mi madre pues dos abuelos profesores, mi madre profesora de instituto, mi tía profesora de instituto, mi hermana profesora de religión, mi cuñado profesor de universidad y yo profesor de universidad. O sea, que esa es la rama docente, que es la del otro lado de la familia. ¿Y tú los primeros estudios dónde los cursas? Los curso en un colegio en Madrid, que ya no existe, que es el Colegio Santa María de las Nieves, dirigido por un jesuita, el padre Juan María del Amo, curiosamente, el religioso que le dio la catequesis a mi abuela para convertirse al catolicismo. Y tal es así que en el despacho mío, que tú ves un crucifijo en la mesa, ese crucifijo fue además el regalo que el padre Juan María del Amo le hizo a mi abuela con motivo de su bautismo y conversión. O sea que fíjate tú hasta dónde nos remontamos. Y después pues estudié en el CEU San Pablo, en la Universidad de los Propagandistas, que ahora estamos abriendo una y que tenemos allí programas en Bormujo, en Sevilla. Magnífica y universidad. Entonces, que tú conoces, magnífica. Y Enrique, ¿cuántos idiomas hablas? Pues mira, yo por suerte, vamos a ver, el inglés lo hablaba de casa y muchas veces, hasta mezclando cosas. Y entonces, pues, he tenido esa suerte por ese motivo. Y también mi padre, como era, ya jubilado, claro, pero mi padre era médico de servicios diplomáticos en Madrid, alguna cosa como médico intérprete. Tú imagínate que cuando hay un señor, y más en aquella época, que el inglés pues se hablaba muy poco, y tú estás enfermo y tú quieres explicarle a un médico español qué te pasa y el español no habla inglés, pues tienes un problema. Mi padre pues se dedicaba a escuchar la sintomatología de estos señores y le hacía un volante ya con traducción de lo que le pasaba al señor, le decía, tú, médico Clínica de la Concepción, o Hospital Angloamericano. Entonces ya efectivamente ya iba ese señor ya orientado. Y eso pues a mi padre pues le dio contactos con muchos diplomáticos. Yo, como lo de ir a Inglaterra pues no tenía mucho objeto, pues yo por ejemplo fui muchos veranos becado por el gobierno alemán
a aprender alemán, a aprender también francés, también todo esto con becas de los distintos servicios diplomáticos, que entonces no había Erasmus. Y curiosamente una cosa, tú sabes que en aquella época te becaban mucho y las becas se quedaban vacías, porque los españoles no querían ir. Yo le decía a los compañeros míos, mira, ¿te quieres venir conmigo? Y me decían que yo estaba chalado, después de un año estudiando, ¿cómo quieres irte un verano? Y fíjate ahora la demanda que hay para estas cosas, ¿no? O sea que lo de ir un poco de avance es gratificante, pero también te mueve muchas incomprensiones que después el tiempo, como tiene esa justicia, da y quita razones, ¿no? Y si te tienes la razón, pues bueno, pues te la ha dado el espíritu, la razón, pero tampoco te pongas muy creído por ello, ¿no? Bueno, dominas el inglés, el alemán, el italiano y el portugués también. Y el francés también. Y el francés. Pero bueno. Ya meterte en el árabe no te seduce, ¿no? No es que no me seduzca, lo que pasa es que los idiomas ya, primero que la capacidad de aprendizaje disminuyen con los años, y ya si te tienes que meter en aprender otros alfabetos, o como en árabe, de leer de derecha a izquierda, esas cosas hay que desarrollarlas de más pequeñito. Por ejemplo, yo tengo amigos del mundo árabe y son muy listos. ¿Por qué? Porque en su sistema escolar tienen el árabe, por supuesto, y después tienen, por ejemplo, el francés. Y pueden leer en los dos alfabetos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Con eso desarrollan una capacidad lectora muy importante. O sea, es la antiloxe total. Pero de eso ya podíamos hablar largo y tendido. ¿Qué mal han tratado? Metamos a todos los gobiernos una ley de educación acorde para con los tiempos o para lo mejor para los ciudadanos. No se ha hecho una ley educativa al menos convincente para ti, Enrique. Es que, vamos a ver, es que la educación no ha discurrido en términos de excelencia académica ni en términos de darle a cada uno su dimensión. Es decir, si hay personas que tienen una inquietud por el estudio importante, favorecerlo. Aquí se ha intentado hacer una ley del mínimo esfuerzo, una ley mesocrática, donde precisamente aquellas personas que destacan son muchas veces agredidas por el propio sistema, y desde luego donde la componente ideológica, donde la componente de ingeniería social, una ingeniería social y unos preceptos que subvierten lo que es el orden natural o tradicional de las cosas. Yo no digo que vayamos... Y yo muchas veces los cito. Yo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Oscar Wilde, que era gay. Pero ¿por qué me gusta a mí Oscar Wilde? Porque siendo él gay, que tuvo también muchos problemas de persecución, él nunca fue sectario. Él nunca quiso imponer revanchistamente a los demás su condición sexual. Y el otro día, pues en el estudio también con Manolo Muñoz, dijimos una frase de Oscar Wilde que tenía ese sentido del humor y de la ironía, de las grandes personas en donde su cuestión personal, su opción sexual quedan en segundo plano por la brillantez del personaje, que decía: el deber es lo que le toca a los demás, no lo que tenemos que hacer nosotros mismos. O sea, fíjate esa frase, lo inteligente y lo aguda que es en un contexto de crisis como ahora, que siempre estamos con lo del «y tú más». Sí. Hay que marcar las diferencias con la gente, no desde el punto de vista de la cantidad. Si tú te has llevado 1000, este se ha llevado 2000, no. De la calidad, de ser diferentes, de marcar la diferencia. Si una opción política, si una persona en su actividad personal, en su actividad vital, no marca la diferencia con el resto y además es distinto, pues al final todos lo mismo, todos iguales, y si todos somos culpables, al final nadie lo es una técnica muy vieja, ¿no? Enrique, cuando termina la dictadura y España entra en un proceso democrático, aquella ilusión del año 81, 82, bueno, cuando llegamos al año 86, yo esperaba a este punto y hora, en el año 2013, al menos acercarnos a Suecia o a Finlandia, pero ha sido todo lo contrario. Parece que hemos retrocedido 3 décadas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han hecho mal los políticos españoles para estar como estamos ahora mismo? Vamos a ver, ¿qué han hecho mal los políticos españoles? Y quizás ha habido un efecto, digamos, de retroalimentación. Es decir, como el aparato político ha sido demasiado grande, demasiado importante, ha ahogado a la sociedad civil. Y si te das cuenta, los países desarrollados son precisamente los que tienen una sociedad civil vertebrada, viva y actuando. Yo siempre he dicho muchas veces cuando vengo aquí a Palos, que yo no sé si soy Palermo de adopción, pero sí me considero Palermo por admiración. ¿Y por qué? Porque aquí veo precisamente una sociedad civil viva. Veo que el terreno de la economía real se toma muy en serio, donde las cosas, siempre con dificultades, se hace lo que se tiene que hacer y no hay
impedimentos ideológicos para hacerlos. Muchas veces, por ejemplo, esto que hemos hablado del tema educativo, pues tú tienes una educación o tienes un sistema educativo de tu ideología. Oiga, mire usted que los informes PISA salimos fatal, que la tasa de comprensión lectora es muy mala, que el aprendizaje de idiomas muy malo, que en cálculo fatal. No, pero es más importante seguir educando con respecto a mis parámetros ideológicos con independencia de cuáles son los resultados y las estadísticas. Sí. Cuando, por ejemplo, con los colegios diferenciados. Da igual que a lo mejor en un colegio diferenciado las notas de selectividad sean mejores. Es que es mala la educación diferenciada per se. Oiga, pero es que académicamente los resultados son mejores. No, pues esos resultados es que son muy fachas también. La ideología mía es buena con independencia de los resultados. Y digamos es lo que hemos tenido. Hemos tenido una sobreactuación o sobreimposición ideológica. Además bastante desigual, porque si te das cuenta, lo de que hemos discutido muchas veces, esto Paco, tanto dentro como fuera de cámara, ¿qué es la diferencia entre izquierda y derecha? Hay mucha gente que dice, yo no la veo. Yo la única diferencia que veo entre izquierda y derecha o entre opciones más socialdemócratas y más liberales es quién tiene el predominio de la dirección de la vida civil, económica y tal. O lo tiene la sociedad civil y la empresa privada, o lo tiene la iniciativa pública. Obviamente estos dos sistemas en plan ultra, pues ultraintervención serían los sistemas comunistas soviéticos. Ultraliberales pues serían también otros excesos muy grandes. Aquí en España hemos tenido de lo peor de los dos sistemas. En el tema de la economía real, un pequeño empresario, una pequeña pyme, un pequeño autónomo, ha sido sometido a impuestos gordísimos, a regulaciones, prácticamente el Estado encima, prácticamente diciéndole hasta el color de calcetines que te tienes que poner para atender al público, una cosa demencial, y por 17 normativas de comunidades autónomas. En cambio, en el sector financiero, en el sector bancario, no ha habido ningún tipo de regulación, ha sido la desregulación total. Todo vale hasta engañar viejecitas diciendo esto es un plazo fijo cuando es una preferente, con un letrero aquí atrás que pone Código de Buenas Prácticas Éticas y firmando ahí muchos de esos empleados de banca o engañados porque no sabían lo que estaban haciendo o lo que es peor, sabiendo que estaban engañando, pero diciéndoles de la directiva o engañas a 50 viejecitas o tú te vas a la calle y tienes mujer y 2 hijos, claro. O sea que tú verás lo que hace. Ha habido historias terribles, ¿eh? Enrique, pero considera que desde que los políticos, los sindicalistas metieron las narices en los bancos, ¿se cargaron las cajas? Hombre, es que la caja, vamos a ver, la caja, y en esto, pues fíjate, pues nuestro amigo Manolo Muñoz, pues sabe de esto y lo que ha aprendido ha sido con él. Digamos, las cajas son un intento, es una forma de captar el ahorro privado, para que sin ánimo de lucro per se, aquello se canalice hacia proyectos de inversión y proyectos vitales. Generalmente las cajas, se decían, era el mecanismo de financiación pues de las familias humildes, de las empresitas, sí. Y entonces aquello, cuando tú aquello lo usas como un cortijo de grupos políticos y entra gente sin sensibilidad económica, entra gente con sensibilidad política para financiar campañas electorales, para colocar aquello como en un cementerio de elefantes, gente que ha sido echada de sus cargos representativos por su mala gestión y se pone allí y se sienta sin saber lo que es el balance, lo que es el mayor, una cuenta de resultados, solo ve que hay ahí no sé cuánto y se lían a dar créditos que no se pagan y venga, pues al final quiebran las cajas. Y quiebran las cajas con una circunstancia muy grave, porque es que esa financiación que parecía como de la señorita Pepis o muy pequeñita, era lo que permitía que uno pues pusiese su tiendecita, que uno financiase a lo mejor determinadas comprar un cosas. Simple frigorífico, la Exacto. Pobrecita que no podía era el mecanismo de financiación, sí. Y ahora mismo pues, ¿quiénes pueden acceder a la financiación? ¿Y en qué condiciones? O es inexistente o una perspectiva bancaria, y lo que es peor, que muchas veces los bancos y la banca lo que ha sido es completamente divorciarse de la economía real y hacer especulación financiera en sí misma al margen de la economía real. Entonces, pues claro, vienen desde y estamos en eso. Y quizás llevamos 5 años de crisis y vemos mucho padecimiento de muchas cosas, pero lo que yo no estoy viendo todavía, sobre todo en centros de poder, es que haya mudado la actitud de los que tienen el poder. ¿Que quieren seguir con más de lo mismo?
o los que tienen que tomar decisiones no están a la altura del cambio de circunstancias, o dicho en otros términos, es como a un señor que le diagnostican cirrosis y el hombre pues sabe que tiene que curarse, pero no se quiere quitar de los cubatitas, para que lo entienda nuestro público. Dentro de las muchas reformas que cada uno tenemos en la cabeza para mejorar la situación del país, cada uno tenemos la nuestra. Yo eliminaría los 17 chiringuitos, con los 17 presidentes, los miles de coches oficiales, las tarjetas, las fundaciones, los observatorios, las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Harías tú la misma reforma? ¿Empezarías ya no a recortar, sino bueno, es que, a taponar todo eso? Vamos a ver, ahora que se ha hablado tanto de lo del Estado federal, hay gente que dice, hombre, los estados federales son de aquellos sitios que procediendo de territorios que antes estaban dispersos, los cantones suizos, los antiguos estados alemanes, o incluso el llamado Estado integral italiano, la reunificación italiana es también de muy reciente como país, pues es un sistema que unifica en un solo estado lo que antes eran países o estaditos dispersos. Pues bien, incluso en esos sistemas federales existe una cosa que es, y que Estados Unidos se lleva muy a gala, por ejemplo, que es el principio de la cláusula de supremacía federal. Es decir, que el gobierno federal tiene unas competencias per se, completamente irrenunciables. Aquí eso lo hemos perdido. Y aparte de competencias irrenunciables por lo que es el Estado, la administración central, el Estado tiene también otra llave, que es decir, vale que haya competencias de los Estados federados, pero si de ese ejercicio de competencias federados tenemos problemas, distorsiones o disparidad de derechos de unos y otros, en este caso norteamericanos, en función de sus territorios, y eso crea distorsiones en el comercio, en la igualdad y en la aplicación de las leyes, el Estado coge competencias y el Estado es el que dirime las circunstancias. Eso se ve muchas veces en películas, cuando llega pues el típico sheriff del condado, el de la oficina del Estado, y hay una especie como de esta competencia es mía, esta competencia es tuya, y llega el del FBI, el de la policía del Estado central, y dice, asunto mío. Y hay muchos casos en donde esa cláusula de supremacía federal elimina estas cosas, ¿no? Aquí, por desgracia, pues no tenemos nada parecido. ¿Devolverías competencia al gobierno central, por ejemplo, educación y sanidad? Hombre, es que desde luego hay una cosa, que es que el factor de educación es un factor integrador. Yo ahora mismo, por ejemplo, y además en esta tierra también de aquí al lado, de Moguer, Juan Ramoniana, de todos estos, que además yo tengo una experiencia muy, muy bonita al respecto. Porque claro, cuando la gente de mi edad, pues en los planes educativos, pues somos, como digo yo, de los del Platero y yo. Un señor de mi edad, que tengo yo 46 años, un señor de La Coruña, un señor de las Islas Canarias, pues todos dimos los mismos planes de estudio. Y cuando hablamos del Platero y yo, de los libros de Lázaro Carreter, del BUP, de esa época, pues tenemos un acervo común, y después cada uno con sus especificidades regionales. Y digo que tengo yo una anécdota muy bonita, o un par de ellas, porque claro, cuando tú estabas en Madrid, Huelva se conocía entonces muchísimo, y Huelva hay que conocerla mejor y tenemos ese problema de aislamiento que tenemos, pero todavía con internet, pues, pero en aquella época, pues, cuando contaban pues la Fontanilla, pues Fuente Piña, o me hablaban de Moguer, de Palos, de Rociana, pues la gente de Madrid, pues como si le estuviera hablando de las Islas Seychelles o del archipiélago de Vanuatu, no sabían aquello lo que era, ¿no? Entonces yo me acuerdo pues que alguna postalita, alguna cosa de estas, pues el guía, digamos, geográfico de dónde estaban esos lugares, qué significaban, pues en el colegio era yo en Madrid, porque por circunstancias familiares esa la cosa. Y te voy a contar esta anécdota. Yo tenía una profesora y en ese colegio era de Melilla, era andaluza, de malagueña, bueno, de Melilla, y entonces en aquella época otra de las cosas que nos metían, muy buen escritor, por cierto, era las obras de Delibes, que saben, pues ese castellano seco, estricto, el habla castellana, no sé qué, y a mí se me escapó una vez en la clase, pero así era andaluz, digo, ¡oh, qué cuánto castellano, qué cosa más pesada! Y todos los de la clase se quedaron así como, y pegó una carcajada la profesora, que era andaluza, como diciendo, bueno, pues hay que dar el castellano este, ¿no? Es una anécdota que me acuerdo yo de mi época de chaval. ¿Qué no soportas de un político, Enrique? Mira, lo que no soporto es el doble lenguaje, lo que no soporto es el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y sobre todo el relativismo moral. Es decir, en esto hay ejemplos a porrillo. Por ejemplo, todos estos que defienden, por ejemplo, la eutanasia. Hombre, si tú eres mayor, ¿quieres que te den eutanasia a ti?
¿La quieres para tus personas queridas? ¿La quieres para tu padre? ¿La quieres para tu abuela? Ah, pues si es tan bueno, dime que sí. Bueno, pues eso para ti, para mí no. Toda cosa que te vendan en plan, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, bueno para ti, pero no bueno para mí, o al revés, esos dobles lenguajes. Y además, mira, muchas veces, y esto no es que lo ensayemos, esto que lo aprendamos en la Asociación Católica de Propagandistas, porque el carisma nuestro es tratar de comunicar los principios de la ética católica, pero con los medios de comunicación, con cosas nuevas que te pueda entender todo el mundo. Y que incluso, aunque seas un no creyente, siempre puedas sembrarle un poco la duda respecto del pensamiento políticamente correcto. Yo me acuerdo que en la facultad, que también, pues sabes que en la universidad muchas veces se aprovecha para hacer activismo político, pues yo siempre, alguna vez, ya me conocen, ya no me conocen más, pero una vez resulta que llegó, no sé, un chico, una chica, que dice, bueno, usted es católico, sí señor. Entonces está usted en contra del aborto porque es un derecho de la mujer y tal, no sé cuánto, y mucho, también un recuerdo muy entrañable los de la hermandad aquí de Nuestra Señora de los Milagros de Palos, al querido padre Marcos de aquí, con el que tenemos también un gran afecto. Entonces yo dije, pues mire usted, pues yo creo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, bueno usted, voy a hacerle a usted un ejemplo. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que los abuelitos tengan pensión? Claro que sí, porque es una cosa social, usted o yo también. Y los abuelitos, para que tengan pensión, ¿quién tiene que haber? Pues serán los jóvenes que trabajen. Y antes de ser joven, ¿qué hay que ser? Pues hay que ser niño. Pues si te estás cargando a los niños, no hay jóvenes. Y si no hay jóvenes que trabajen, ¿cómo se van a quedar los abuelitos con la pensión? Respóndamelo usted porque yo no lo entiendo. Entonces, ¿te refieres al aborto? Claro. A los partidarios entonces, del aborto. claro, entonces pasa esa cosa. Dice, dime que defiendes el aborto, que defiendes que los abuelitos tengan pensiones. Pero esas dos cosas al mismo tiempo, dime cómo puedes defender las dos cosas, porque o defiendes el aborto o te cargas las pensiones de los abuelitos. Y para que los abuelitos tengan pensiones tiene que haber niños. Ese pensamiento a corto plazo, ese pensamiento sin hilar cosas, que precisamente ese sistema educativo ha fomentado mucho, el regate corto, todo así como en un Twitter cortito, y que la gente no reflexione, ni piense, ni haga capacidad deductiva, que eso es lo mismo que hay que enseñar en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho hay que enseñar a deducir, a ver cuáles son los argumentos de tu contrario. Si tengo a una gente infantilizada con esa mentalidad de niños chicos, les digo, aun por esas, como no desarrolléis esa manera de pensar, es que ni siquiera seréis buenos abogados, ni buenos profesionales. Por lo menos esas dudas. ¿Por qué la izquierda odia tanto a la Iglesia? Porque precisamente es la única, hoy en día en nuestro panorama, en donde lo que son sus consignas, esas de pensamiento políticamente correcto, unos dogmas que vienen, pues eso, de bastante recientes, de lo que se llama la cultura del 68, la contracultura, el único que, o la única institución, que también con el elemento humano y sus fallos y todo lo que quieras, pero la única que pone en solfa las consignas estas totalitarias que lavan el cerebro, es la Iglesia Católica. Porque otros partidos, y algunos pues que declaran el humanismo cristiano, y sé que estas cosas son difíciles, patinan en el terreno ideológico, no son capaces de ofrecer una alternativa a la izquierda, porque automáticamente piensan que van a caer en los dogmas del franquismo, la dictadura. No, las socialdemocracias europeas son democracia pura, y fueron los padres fundadores de Europa. Y quizás parte de la Iglesia, o parte de la izquierda, perdón, más sectaria y más hostiles, porque precisamente estas vergüenzas o estas incoherencias se las descubren. Y claro, cuando tú tienes un tinglao que teóricamente lo tienes muy bien montado y empiezas, es como un arquitecto o un jefe de obra, que es que has hecho una obra muy buena y empiezas, ¿y esta grieta de aquí qué pasa? Y esta cornisa está un poco torcida, ¿no? Y esa gotera de ahí, ¿me puede usted explicar? Claro, te avergüenza, se te caen los palos del sombrajo. Claro, a nadie le gusta que te critiquen cuando tú estás autorreferenciado, claro, creyéndote que eres el rey del mambo total, ¿no? La Iglesia es una institución de más de 2000 años. Han intentado muchos acabar con la Iglesia a lo largo de la historia, de los tiempos, pero sigue manteniéndose. ¿En qué situación ahora mismo está la Iglesia, Enrique? Pues mira, yo veo un catolicismo sociológico creciente.
aun con muchas dificultades, lo veo. La Iglesia, como dice, no sé quién, una frase de quién es la única institución o la única entidad que ha sobrevivido a todos sus verdugos. Sí, eso y pensando otra vez en el padre Marcos, hay una historia muy bonita de Karol Wojtyła, de que en Polonia había una ciudad que querían hacer los comunistas, que era la ciudad de Nowa Huta. No sé cómo se pronuncia porque el polaco es muy difícil, a ver si algún día lo aprendemos, pero complicado. Y entonces decían los comunistas, esta va a ser la única ciudad atea de Europa o de Polonia, aquí no va a haber ni una iglesia. Claro, el problema es que eso caía en la diócesis de Cracovia, donde había un señor que se llamaba Karol Wojtyła. Y con muchísimos problemas, con muchísimas hostilidades, llevaron allí como pudieron el cemento, los ladrillos, y hasta que no plantó la primera iglesia en el centro de la primera ciudad del mundo, no paró. Es que la fuerza del espíritu trasciende absolutamente todo, porque es la fuerza de una verdad que no se impone con un carácter forzoso. Cuando se hacen esos ejercicios libres de pensamiento, como dice nuestro Papa, que seguirá siendo Papa a pesar de todo, Benedicto XVI, el camino que llegues por la razón y el camino que llegues por la fe, al final llegas a una meta que es el bien de la lógica. Enrique, conoces profundamente la política europea y la historia de Europa. ¿Tú me puedes explicar por qué esa Alemania que quedó arrasada tras la Segunda Guerra Mundial, cómo en apenas 2 décadas, en 2 décadas se hizo un país importante y próspero en el mundo? ¿Qué tienen los alemanes que no tengamos nosotros? Bueno, y que tenemos nosotros que no tengamos los alemanes, que también, digamos, en esa reconstrucción de Alemania intervinieron muchos inmigrantes españoles, y además se les tiene mucho buen cartel a los inmigrantes españoles, que fueron allí a trabajar, y además al español se le recuerda bien, porque aparte de trabajador y formal, tiene una virtud que no tiene el alemán, que es que cuando el plan establecido, el programa oficial, por algún motivo falla, el alemán, pues que es más robotizado, pues no tiene capacidad de improvisación. El español, pues, esta máquina no anda, pues ¿qué hacemos? Pues cogemos el manual, pues resulta que esto no viene en el manual, toda la planta de alemanes pues cunde en pánico. El español a lo mejor ponía un alambre, le daba 2 patadas y aquello andaba todavía, entonces decían, uy, nos ha salvado el español con su creatividad y con su inventiva. Pues yo creo que se juntaron varias cosas, se juntaron, digamos, lo que fue la financiación del Plan Marshall, pero una financiación que desde luego se volcó expresamente hacia el terreno de la economía real. En cambio aquí las malditas subvenciones, estas de las que hemos hablado, malditas subvenciones que ahora son ideológicas para miles de cosas estrambóticas y tal, pero muchas de esas subvenciones han sido una excusa para desmantelar sectores enteros de la economía nuestra. Y entonces España pues tenía una estructura industrial que tenía unos problemas importantes de incorporación a la Unión Europea, que se decía que ese dinero era para modernizar la industria española, pero si España no modernizaba la industria, si España no agilizaba su agricultura y después se lo gastaban en per sin trabajar, mejor para mí alemanes porque no me hacen la competencia industrial. Claro, ahora nos hemos encontrado una gran descompensación entre una Alemania industrializada y un sur de Europa sin industrializar, que comparten la misma moneda pero se crean unas distorsiones internas desde el punto de vista que esa unidad monetaria no tiene una unificación en el terreno de las distintas economías. ¿Sabes por qué los ingleses no se metieron en el euro, Paco? ¿Por qué? A ver. Pues te lo voy a contar. Por lo visto, uno de los estudios que manejaron un grupo de economistas de la universidad, si no de Oxford, de Cambridge o uno de estos sitios súper preparados, en el siglo XIX hubo un intento en donde un franco francés, un franco suizo, una lira italiana y no sé qué, pues hicieron como el euro, que todos valían 1. Claro, pero ¿qué pasa? Que como las economías eran muy distintas, se acabó jorobando esa unidad monetaria. En 10 años y pico, fíjate qué curioso. Y dijeron, como no se tomen medidas para que efectivamente la economía real diverja, al euro en menos de una década va a dar cara y va a dar cara de problemas. Y por eso Inglaterra no se metió en el euro. Pues el pronóstico acertado. Sí. ¿Porque tenían una bola de cristal? No, porque tenían un referente en la historia económica. Y ya saben la frase, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Enrique, ¿estuviste viendo la gala de los Goya? Que tú eres un amante del cine. ¿Se sigue politizando otra vez, un día más? Es la ideología como mercadeo. Esto ya prácticamente pues es un poco como una cláusula de estilo. Yo muchas veces digo que hay personas que no evolucionan. O no evolucionan porque en su estatus personal pues les va muy bien con ello.
y a veces pues porque son completamente incapaces de evolucionar, porque, hombre, también eso es una cosa muy importante. Las determinadas personas o las personas, pues nos metemos en una determinada vorágine y existen los principios analizados también por muchos estudiosos de la resistencia al cambio. Hombre, resistencia al cambio, si encima tienes una SICAV en un paraíso fiscal, pagas un 1,5% y te vistes con traje de Armani de 5.000 euros cada uno, pues hombre, si ya de por sí la resistencia al cambio es difícil, pues llevándotelo crudo de esa manera, pues debe ser todavía más difícil, ¿no? Personas que de alguna manera a lo mejor entienden lo que es la felicidad con el bienestar material, ¿no? Y que tienen, bueno, en fin. ¿Y tú quieres, está legitimada la señora Bardén, luego que la vemos en Euskadi, por ejemplo, apoyando a los presos etarras? Yo creo que esa mujer ya no está legitimada para hacer nada ya en la vida. Hombre, la de la legitimación, vuelvo a repetirme a las frases de antes, pues tienes que marcar un poco las diferencias, ¿no? Entonces, ya hay una frase que, de otras cosas, que también de esas cosas que he tenido yo esa suerte, que cuando estuve en Italia, haciendo un curso en la Universidad de Pisa, aparte de italiano, pues había que coger otras materias. Y una era un curso que se ponía algo así como Nicolás Maquiavelo y el pensamiento del Renacimiento. Y aquello que era la Universidad de Pisa, cuna del Renacimiento, dije yo, esto. Y era un curso muy interesante porque analizaba las obras de Maquiavelo, El Príncipe y esto, y veía frases, todo el mundo, el fin justifica los medios. Y dice, no, pues hay frases mucho mejores. Hay una que dice así, que dice, evita que tus enemigos puedan tener buenos argumentos contra ti. Es decir, que si tú tienes una pelea con alguien, o un enfrentamiento, o una divergencia, o como decía Winston Churchill, dice, estos son sus enemigos, dice, no, estos son mis adversarios, los enemigos los tengo en mi propio partido. Esa es muy buena esa frase. Esa frase de Churchill, bueno, después te diré, después te contaremos algunas que tiene frases buenísimas. La otra vez la de, bueno, entonces resulta que pasaba esa cosa, ¿no? Entonces, si alguien tiene un enfrentamiento contigo, sí, pero tú has hecho eso, algo que te pueda menoscabar, algo que te haga, que te debilite. Si te tiene la gente que te quiera mal, pues que no pueda justificar por qué te tiene mal, pues quedarán pues como por envidiosos, por esto habrá que pedir por ello, pues son personas que andan perdidos. En hebreo, estar perdido y estar pecando se dice igual, o sea, son personas que están en las tinieblas y esperemos que... Pero lo malo es cuando esa persona que está en las tinieblas, esa persona que es tu enemigo o adversario encima te dice, ¿qué pasa cuando tú estabas en tal cargo y desaparecieron no sé cuántos euritos de la caja? A ver, cuéntame tú eso. Y tú digas, ahí va. Pues entonces entramos a la cosa de yo te tapo, tú me tapas, ¿no? Hay historia de Churchill muy graciosa. Hay una anécdota que, de las muchas de Churchill, que él tenía un problema, bueno, con una rival política, que era una mujer feminista, más bien de ultraizquierda, con todo mi respeto, y le dijo, señor Churchill, si usted fuera mi marido, le ponía a usted veneno en el té. Y de señora, si yo fuera su marido, cogía el té y me lo bebía. Aguantarla. O sea, esas salidas, ese humor, esa ironía, que además tus rivales quieren verte descompuesto, quieren verte cabreado, quieren verte avergonzado por tu... Pero que te vean así en plan guasoncete, soltando ahí pullas de estas y medio tomándotelos a cachondeo, uy, eso les descompone, la ironía es lo que más enfada. ¿Qué modelo de país te gustaría aplicarlo aquí en España? O sea, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania... Hombre, es que claro, volvemos a lo de siempre, volvemos a lo del eclecticismo, que eso todos los grandes males de nuestro tiempo. Dice, para algunas cosas me gustan los alemanes, para otras pues no. Para otras cosas hay muchas cosas que me gustan más de aquí, de Alemania. Yo quizás cogería el espíritu de trabajo, de orden, de meritocracia de los países del norte y cogería el sentido de la felicidad, el sentido vitalista, el sentido de las relaciones humanas, que lo estamos notando ahora con la crisis, sí. La solidaridad de familia, la solidaridad de parroquias, de asociaciones, de gente que lo da todo, de los bancos de alimentos. Eso es posible porque el español es, a pesar de todo, generoso per se, mientras que otros países no son generosos per se, eso es otra cosa. Y España es muy capaz de hacer grandes cosas, pero sin embargo lo que es España como país, España como institución, ha hecho una opción malísima, que es, se ha situado en una tierra de nadie muy peligrosa. ¿Cuál es? Que en términos de presión fiscal, en términos de carestía de costes económicos, en términos... pagamos unos impuestos casi suecos,
y después tenemos unos niveles de seguridad jurídica, de servicios públicos, de credibilidad de la clase política, pues de países del tercer mundo, centroamericanos. ¿Qué pasa? Cuando llega un inversor, tiene dos opciones. Uno, voy a un país civilizado, donde voy a pagar impuestos gordos y tal, pero voy a tener buenos servicios y seguridad. O, opción número dos, voy a un país del tercer mundo, donde tengo inseguridad, pero puedo tener a la gente trabajando 18 horas por un plato de arroz. A mí me gustaría ser de los primeros, si bien es cierto que algunos de estos países segundos están creciendo como economías emergentes, caso de Brasil, caso incluso de la India, de países del sudeste asiático. España ha hecho todo lo posible para desincentivar a los inversores extranjeros, puesto que al inversor extranjero le ofreces cosas caras a la sueca y se encuentra inseguridades a la centroamericana. Ha cogido casi lo peor de los dos sistemas, con lo cual se produce fuga de capitales y se produce temores importantes. Pero en fin, como dicen San Pablo, el patrono de los propagandistas que tenemos en nuestra oración, que rezamos en todos los actos, el pesimismo es contrario a la gracia y a la fe, porque todo lo puedo en aquel que me conforta, con lo cual lo de ser pesimista, tirar la toalla y ponerse tristón, pues eso como última opción o ni opción. La Iglesia no es un señor solo dando misa un domingo en cualquier iglesia del país o del mundo. La Iglesia también es Cáritas, banco de alimentos, hospitales, las monjitas, todo eso es Iglesia también, que parece que nunca se destaca. La labor de Cáritas en estos tiempos es impresionante, ¿verdad? Bueno, y además que se hace, y voy a decir una cosa, yo lo he contado más de una vez, que muchas veces cuando uno ve agresiones a la Iglesia, pues a los obispos, a los miembros de la conferencia episcopal, con los que tenemos mucho trato, los propagandistas especialmente, porque, hombre, yo no digo que seamos su oficina de prensa oficiosa, porque no es cierto, pero vamos, muchas veces pues estamos para... Decimos, mire usted, monseñor, ¿cómo no sacamos más estadísticas? Ya se van sacando, pero hubo una resistencia enorme a sacar estadísticas de Cáritas, de lo que atendía, etcétera, lo otro. Dice, porque si yo hago el bien evangélicamente y presumo de que lo hago, ya no estoy cumpliendo el evangelio. Entonces había esa resistencia muchas veces de decir, el bien, que lo de la mano izquierda y la derecha, es de, si haces el bien, encima no vayas presumiendo farisaicamente lo que va haciendo. Y por supuesto, y otro de los grandes fallos, creen que el creyente, que el católico, solo puede estar presente en esa visión espiritual, caritativa. No. El creyente está también, debe estar en los negocios, debe estar en la política, debe estar en la economía, debe estar alentando sus valores y en una perspectiva claramente activa. No solo la cuestión que es muy importante, caritativa, espiritual, un poco como de solucionar los males que hay ahora, sino tiene que estar presente también para intervenir como agente activo en la vida pública y que haya un nuevo modo de hacer economía, política, derecho, etcétera. ¿No te seduce el mundo de la política? ¿Te han tirado los teos alguna vez? Sí. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, yo lo he contado también más de una ocasión, no sé si lo he contado contigo. ¿Ha visto la película esa de Lincoln? Bueno, sí. Pues yo tengo ganas de verla, su faceta más conocida, de presidente, la lucha contra la esclavitud, que esto, pues bueno, intervino, y aparte de su idealismo, puesto que la esclavitud también había devenido antieconómica, y mucha gente del norte no quería que se quitase la esclavitud porque tenía intereses en fincas del sur, en fin, hay mucha leyenda con esto. Pero la fase más interesante de Lincoln es cuando él estaba empezando en política, que él era un abogado autodidacta, él era un señor que era un escribano, que se metió a trabajar en un despacho de abogados para copiar papeles. Y como era un tío avispado y listo, empezaba a coger los libros y a estudiar Derecho por su cuenta, porque la Universidad de Harvard, que era la que había, estaba a 2000 kilómetros en diligencia, no podía ir a estudiar. El abogado que estaba allí le decía, oye, pues mira, pues prepárate el examen al colegio de abogados. Y en aquella época tú podías ser abogado sin haber ido a la universidad, y el tío, estudiando solo la carrera, con la ayuda de este abogado, se la sacó. Y él dijo, yo siempre compatibilizaré el escaño con el ejercicio de la abogacía. ¿Por qué? Porque la abogacía me da independencia económica, conocimiento de la calle, el escaño me viste. ¿Cómo legislo mejor? Si vivo la cosa de la calle. Y después, si mi partido me quiere imponer cosas en contra de mi conciencia y cosas que son auténticas chorradas desde el punto de vista, a mí no me pueden amenazar con que me quitan el sueldo del partido porque tengo mi... Eso, o sea, gente como Lincoln sería la pesadilla absoluta de la partitocracia de todos los colores que tenemos. Yo creo que el primer partido que haga un mensaje para las clases medias, para los pymes, para los autónomos
y que a sus cargos le diga, no es que debáis, es sano que compatibilicéis las dos cosas. Podrán decir, hombre, si tú estás en el escaño y tienes intereses privados, puedes mezclar una cosa con otra. Yo digo, espérate que lo haga, porque ahora tenemos muchas incompatibilidades. Gente que solo dedica a la política. ¿Y es que solo dedicarse a la política es garantía contra la corrupción? ¿Sí o no? No. Con lo cual, pues espérate que lo haga. Pero claro, un partido de gente así independiente que esté en dos sitios, que diga, en fin, pues quizás si la política degenera, bueno, degenera no, va beneficiosamente hacia esa línea, pues una temporada de servicio en esa óptica como experiencia vital, de vocación de servicio a los demás, estarse una o dos legislaturas para vivirlo, para experimentar aquello y tener una experiencia vital a eso, pues mira, no sería descartable, pero en plan partitocracia, aparato, deja todo, quema tus naves y tienes que vivir del aparato del partido, de caerle bien a los de la mesa camilla porque si no te quitan y no sé qué. No, en ese viaje Enrique Puerta no lo encuentras, eso te lo digo. Y habida cuenta de esa credibilidad que han perdido los dos grandes partidos de España, ¿qué puede pasar en las próximas elecciones? ¿Los minoritarios van a sacar tajada? Hombre, lo que pasa es que se plantea un problema importante, es decir, porque, claro, hay gente, hay dos tipos de votante, digamos, o tres tipos de votantes. Hay uno que es el votante fluctuante, es decir, aquel que pica una elección, que en realidad aquí en España es bastante decisivo, el que unas veces vota socialista, otras veces vota PP, otras veces se abstiene, es uno que no es... Pero después tenemos otros dos tipos de votantes que esos son, digamos, rocosos. El votante ideológico, el que es de ese partido como el que es de un equipo de fútbol, lo haga bien, mal o regular, con una diferencia. Que si yo, por ejemplo, soy del Madrid y el Madrid va mal, yo no digo que me vaya a quitar de ser del Madrid, pero si el Madrid va mal, pañoladas, pito, protesto, claro, bronca al palco. Yo soy de un partido y mi partido va mal y estoy más callado que en misa. O sea que, aun con esa mentalidad de futbolero en política, vale, pero ojalá la gente fuera futbolera del todo. Si tu partido va mal, no te calles, critica. Y después hay otros que son los de las redes clientelares, claro, gente que por vivir, y gente que hace del tema político, esos son, digamos, las bases fijas de los partidos, que tienen un cierto porcentaje, ¿no? Utilizando un símil también futbolístico, cuando un equipo va el último y no gana partido, normalmente echan el entrenador. Exacto. En Andalucía, que ha perdido todos los partidos, el informe PISA, el paro siempre arriba, sanidad, siempre el último en la clasificación, pero el entrenador sigue siendo el mismo en los últimos 30 años. ¿Por qué? Pues vuelvo a decir lo mismo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones tal, y aunque sea esa gente que se toma la política como si fuera, soy del partido tal como soy del Madrid o soy del Barcelona, el aficionado ese abronca a su, sin dejar de ser de ese equipo de fútbol, lo abronca cuando lo hace mal. O a lo mejor un año pues no se saca el abono, pero sigue siéndolo. En cambio, por cuestiones de estas ideológicas, la gente muchas veces pues traga con cosas, aunque yo creo que estamos en una fase en donde hay ese tipo de gente, por una y otra cosa. Hay gente que está descreída de la política y busca otras vías de manifestación política ante la calle, que están bien para expresar cosas, pero la democracia, ojo, la democracia no se puede canalizar a través de acciones de calle, está bien para hacer una opinión, para crear estado de opinión. Yo creo que el partido o nuevos partidos que se generen desde la sociedad civil con estos enfoques acabarán apareciendo y tendrán que aparecer para bien, porque si no íbamos a tener un parlamento fragmentado en opciones que van desde separatismos radicales, ultraideologías que no se compatibilizan con las inquietudes de la gente, y que un parlamento de 4 o 5 fuerzas elegido democráticamente pero con una abstención del 70%, pues mira, prácticamente para eso la democracia pues queda anulada. Esperemos no llegar a esos extremos. ¿Sería adecuado, Enrique, cambiar la ley electoral fundamentalmente para quitar el poder a los nacionalismos? Fue una cosa que, como pasa con todo, quizás en esos momentos iniciales de la transición muy complicados, en donde tú tenías elementos complicados en la idea de personas que, digamos, querían mantener el tema del régimen anterior, y había elementos bastante complejos, y estaban por otro lado gente muy compleja en la cuestión nacionalista, pues determinadas cosas o por ejemplo el tema de reforzar tanto a los partidos políticos, cosas que en su momento tienen una explicación, pasa el tiempo
y se quedan en una burla. Mira, hay un ejemplo que yo pongo muchas veces en clase, porque en clase, claro, tienes que contar alguna anécdota para que la gente no solo se relaje un poco, sino que recapitule por una anécdota las enseñanzas que intentas dar ese día. Entonces muchas veces las instituciones, las figuras, se quedan desfasadas si se prolongan demasiado en el tiempo. Había un señor feudal en la Edad Media que tenía un oso, que había, en vez de matarlo, pues había capturado un oso, y se le ocurrió un día poner al oso a pelear con unos perros, un espectáculo sangriento, ahora estaría prohibido por la ley de protección a los animales, y los vasallos, los aldeanos, pues cuando vieron eso, dijo, uy, qué divertido, el oso peleando con los perros. Entonces el oso al final pues se cargaba a los 4 o 5 perros mastines que le echaban, y era un espectáculo que venía toda la gente a verlo. Claro, el señor feudal del castillo dijo, muy bien, es muy bonito esto, pero claro, al oso hay que darle de comer. Pues los campesinos que se comprometan a dar no sé cuántos kilos de carne a la semana para alimentar al oso. Claro, quitarte de la dieta para dárselo al oso, decían, bueno, pues pasamos un poquillo de hambre, pero en una época que no había ni radio, ni televisión, ni nada, y lo del oso era divertidísimo, y era el único espectáculo, pues venga, los pobres campesinos a darle de comer al oso. ¿Qué pasa? Cuando pasa un año, otro año, el oso va para viejo, el oso se queda sin dientes, se muere el oso hasta a lo mejor lo disecan, pero el señor ese seguía exigiendo la ración de carne del oso. Entonces, que cosas que tenían a lo mejor una justificación en su momento, cuando pasan los años ya se quedan como algo grotesco y fuera de lugar, y se mantienen por intereses ya espurios o intereses cortoplacistas o intereses convenidos de una determinada casta, como se dice ahora, una mesa de camilla. El ejemplo de la carne del oso es muy explicativo de esa degeneración de cosas que en su momento tuvieron una explicación, pero que pasando el tiempo se quedan en una mueca ridícula, ¿no? No tiene sentido. Cosa que a la Iglesia no le pasa, porque después de 2000 años todavía sus misiones pues siguen siendo nada parecido, es la antítesis de eso. Y tú decías que Benedicto iba a seguir siendo papa. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? Que no te bueno, va a seguir siendo, vamos a ver, el espíritu es, digamos, lo que el que en definitiva decide la cosa. Yo creo que van muy buenos tiempos para la Iglesia desde el punto de vista de que aquel que sea designado por el Espíritu como pontífice va a contar con la inteligencia privilegiada de, bueno, pues ya veremos, de Benedicto, que va a seguir con su número, Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, y se van a juntar, digamos, esa experiencia y esa inteligencia preclara de su santidad con el nuevo pontífice. Quizás echamos de menos también, claro, por razón de edad, joven. ¿Te acuerdas cuando entró Juan Pablo II, claro, que se comían los comunistas y se cargaba el muro de Berlín? Vamos, que solo le faltaba coger el martillo y pegarle martillazos él, no era deportista. Entonces quizás tengamos que echar mano de esa mezcla importante de juventud y madurez, que es muy importante. Mira, te voy a poner una anécdota. Ahora mismo estamos intentando, también muchas veces con problemas, que ayudar a los jóvenes abogados a que se incorporen al colegio de abogados, que va a ser muy difícil porque hay examen de ingreso. La gente de mi edad, algunos más interesados, dice, uy, qué bien, si ya no hay abogados jóvenes, pues el trabajo que hay, que tampoco es mucho para mí. Diré, solo dices tú que tienes ahora 46. Cuando tú tengas 76 y tengas mucha experiencia, pero ya la vista te falle, ya el pulso para conducir a irte a la cena, a los juicios no la tengas, pues querrás un abogado joven que te acompañe. Claro, si tú no has sembrado y tú no creas vínculos intergeneracionales, cuando tengas esa edad, la gente que no es capaz de ver a largo y a medio plazo, esos vínculos intergeneracionales que se ven muy bonitos en las romerías, como aquí en los milagros, como en los actos religiosos, como en tantas cosas, donde se ven a los abuelos, a los papás, a los niños chicos. Si te das cuenta, la vida moderna lo que ha hecho ha sido también muchas veces cargarse los vínculos de afecto intergeneracional. Los jóvenes al botellón, los abuelos al hogar del pensionista y los padres a su reunión. Y nos vemos aquí 5 minutos para comer deprisa y después cada uno con su aparato de televisión en la tele. Estamos deshumanizando la familia y las relaciones entre personas. Y eso al final pasa factura. Está pasando, y gracias a la solidaridad familiar, las abuelas con los nietos, manteniendo esos abuelos, manteniendo con sus pensiones y con su trabajo. Ahí se está descubriendo, yo creo que la crisis va a dar que descubramos muchos valores que teníamos aparcados y que habíamos preferido otras cosas que no valían nada. Y la familia está sosteniendo y evitando revueltas sociales en España, creo yo. Indudablemente. De no ser por la familia del abuelo que ayuda al niño, oye, vente a comer a mi casa, si no tienes, o yo te doy para pagar la luz de mi pensión, y eso es lo que está aguantando la revuelta social en España, porque
con 5,5 millones de parados, eso es insostenible. Pues yo digo una cosa, es que la cifra parecida que tenía cuando subió Hitler al poder, en Alemania había precisamente 5 millones algo. 5 millones de parados. Y desde que se empezó ese sistema democrático con muchos problemas y que no estuvo a la expectativa, en la República de Weimar, año 19, hasta el año 1933, pasaron unos 12, 13 años. Llevamos 5 años de crisis. Paco, ¿tú te imaginas 8 años más en este plan? Sí, sí. Insostenible. Dice, es que la gente se hartó de esa democracia nominal, como, bueno, había unos partidos políticos, una partitocracia, y la gente pues hablaba en el Parlamento pues de, criticaban a los concilios de la Iglesia de que hablaban del sexo de los ángeles y de cosas raras que al común de los mortales pues interesaban más bien poco. Pues muchas de las cosas que criticaban a la Iglesia del siglo XVI, yo la veo en cosas que están pasando ahora y que nadie critica tanto, de debates fuera de lugar y cosas de estas, ¿no? Bien, te voy a dar una serie de nombres propios, Ajá. Enrique, para que tú hagas una reflexión sobre ello y digas alguna cosita con capacidad de síntesis. En plan... Olof Palme, Olof Palme, un socialdemócrata a la europea, que por desgracia esa socialdemocracia europea, que en España tuvimos por ejemplo figuras como Julián Besteiro, es una pena que no haya progresado, y sí personas con un carácter revanchista, guerra civilista y sectario. Franco, para muchos, y te diré un poco una anécdota de mi abuelo, dice, un mal necesario, pero que si vemos alternativas en la época para él, pues difícil. Fue quizás un mal necesario porque no había una alternativa para ello. Hitler, La expresión del mal absoluto y hasta dónde es capaz de llegar una situación cuando los políticos demócratas no están a la altura. Margaret Thatcher, una persona que empezando conectando mucho con su pueblo, después su rigidez y su falta de cintura política determinó también el final de su ciclo. Adolfo Suárez, personaje ahora mismo muy idolatrado, en mi época cuando yo era chaval muy denostado, y que la historia todavía tiene que dilucidar su auténtica talla. Positivo en términos generales, pero quizás, en fin, no todo lo clarificado que podía estar. Felipe González, pues persona que tuvo en sus manos la incorporación de España a la Unión Europea, que a mi modo de ver, capítulos enteros de la adhesión de España a la comunidad lo negoció francamente muy perjudicial, y ahora estamos soportando cosas muy malas. Aznar, persona que quiso conseguir una salida económica por una idea cortoplacista, cual fue el inventólogo del ladrillo, aunque otros después lo explotaron. No sabemos, porque no podemos hacer política ficción, qué hubiera pasado si hubiera seguido un poco más, si hubiera desmantelado el ladrillo a tiempo o le hubiera estallado en la cara como le estalló a Zapatero. Zapatero, te pregunto por él. Zapatero, un determinado producto de marketing político, donde toda su obsesión era, digamos, la ingeniería social, hacer gestos superficiales destinados a un público de una presunta idea de izquierda radicalizada, y que ha generado una fractura muy importante en la sociedad, el gran dinamitador de los acuerdos de la transición. Rajoy, un político que tiene grandes dilemas en cuanto a lo que debe hacer un partido de centro derecha, y demasiado esclavo de tics ideológicos procedentes de la izquierda que no son suyos, que asume por vergüenza y que descolocan a su electorado. Mario Conde,
Mario Conde, una persona en la cual se puede estar más o menos de acuerdo en cuanto al análisis que hace de las cosas, el análisis económico, el análisis político en cuanto a su trayectoria personal, pero su exposición, su sistema, cómo define y cómo analiza las cosas, de una mente, de una claridad mental brillantísima. En ámbito local, Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva. Hombre, Pedro, una persona querida por afecto familiar, una persona que ha sabido entender y sacar muchos proyectos, y la fisonomía de Huelva ha cambiado mucho. Quizás el único tironcillo de orejas que había que decirle a Pedro es que, hombre, que debía acompañarse ya a estas alturas de un delfín que siguiese su labor. Y por último, Carmelo Romero, alcalde de Palos. Con Carmelo muchísimas cosas. Con Carmelo, aparte de afinidad espiritual, gran creador y mantenedor de lo que ya he dicho muchas veces. Carmelo, Palos, más que alcalde, eres director de un parque temático del sentido común. Una persona querida, tratada, muchos años, y que su implicación en proyectos de economía real siempre está haciendo cosas, pero no cosas artificiales, cosas, yo creo, que en beneficio de su pueblo, con independencia de la cuestión ideológica, sí o no, pero que su balance, la historia dirá, pero creo que Palos tiene mucha suerte con él. Ya es mérito tener en la cuenta corriente dinero en un ayuntamiento, Enrique. Mira, yo digo una cosa, hay gente que le dice, hombre, es que Carmelo tiene unas fuentes de ingreso importantes. Digo, bueno, tiene unas fuentes de ingreso importantes y las sabe administrar, porque otros con esas fuentes de ingresos se las pule y encima deja al ayuntamiento en déficit. Si no, pues fíjate los casos de Alcorcón, de no sé qué, Parla. O sea, vemos que hay ayuntamientos que tienen deudas de millones de euros, de 200 millones de euros. Hasta el día de juicio final, que no la van a pagar. O el caso, por ejemplo, de Aljaraque con el pobre David, amigo también, ¿no? Pues en fin, que a lo mejor dices que tenían fondos, pues tenían fondos, se pulen esos fondos y encima se endeudan. En fin, que al final pasa una cosa, el público, como y en política parece que la gente lo confiesa menos, pero como a los toreros malos, los futbolistas malos, los profesores malos, al público en su conciencia nunca lo puedes engañar. Bueno, Enrique, nos marchamos, llevamos una hora de conversación, ¿te has sentido bien? Y qué cortito se hace, una horita, 60 minutos. Pues se me han hecho 6 minutos, Paco. ¿Quieres decir algo más? Pues muy agradecido a Palos, que me conoce mucho por las calles, y siempre el cariño de todos cuando venimos aquí a actos de la Real Sociedad Colombina Onubense, acompañados con los amigos de la Sociedad Palosfina Pinzoniana, para el tema de muchas cosas que se desarrollan aquí. La Rábida se casaron mis padres, en fin, muchas vivencias, y como digo, Palermo de admiración, Paco. Enrique, ¿tú conoces alguna familia que lleve viviendo en una casa durante 600 años? Pues sí, seguramente los Pinzones estarán ahí. No, tuvo un franciscano ahí hace un mes por ahí. Llevan 600 años viviendo en el mismo sitio, en el monasterio de la Rábida. Efectivamente, además, pues un monasterio que tuvo los problemas de la desamortización, que salió para adelante con lo del gobernador Alonso, y curiosamente, fíjate, una cosa, que ese monasterio, quitado por la desamortización, la iglesia toleraba allí que la gente de Palos, los campesinos, tuviesen sus papitas, sus cosas, sus huertecitas. Cuando se subastó aquello, se subastó con un terreno grande que compró el terrateniente de al lado, y la gente pues tuvo que estar contratada como braceros, como jornaleros sin tierra. O sea que por querer perjudicar a la iglesia con la desamortización, los amos que vinieron después no tenían esa conciencia que tenía la iglesia en los bienes que tenía. Pues nos marchamos, Enrique. Pues muchas gracias, ha sido Paco, un placer tenerte por aquí. Un placer absoluto, y muchas gracias por esta hospitalidad.